Te vengo a pedir disculpas porque te mentí. Sí, te mentí porque te conté muchas cosas de mi vida y sobre todo de mi proceso de la graduación, pero te conté el 50% de la historia. Hay un 50% que nunca te conté y creo que esto me hace un poquito culpable de que a lo mejor esta sea la razón por la cual no lo puedes enganchar con tu historia o no lo puedes hacer tuyo. Te conté que volví a la universidad a los 38, te conté que me fue muy bien, te conté que me dieron becas y que no tuve que pagar ni un solo libro, te conté que me gradué con honores, te conté que el último día hice amigas, te conté que todo fue maravilloso, te conté que tuve apoyo, que me aplaudieron, que mucha gente estuvo para mí, pero no te conté el 50%, no te sabes el cuento completo. Así que el día de hoy me voy a llenar de mucho valor y te voy a contar cositas que pues hasta hoy no sabías. Se me olvidó grabar muchas cosas. Por ejemplo, la primera vez que llegué a la universidad, el miedo que tenía, el susto que tenía, el complejo que tenía. Yo no me grabé temblando cuando iba en el carro y decía, ¿será que voy? ¿Me devuelvo? No sé si estoy lista. Esa parte no la grabé. Tampoco te conté cuando en mi primer semestre una consejera o un advisor me puso una materia que no tenía nada que ver con mi carrera y me hicieron pagarla, porque ahí estaba comenzando, pagar una materia completa y hacer un semestre entero de una materia que no necesitaba, y no fue hasta que yo me di cuenta por curiosa que eso no estaba en mi major y tuve que mover cielo y tierra, mandar emails, escalarlo, y cuando por fin llegué a lo más top para resolver el problema, la única solución que me dijeron fue que tenía que hacer una materia completa en solo 8 semanas, incluyendo una prueba estatal, y lo tuve que hacer los sábados y lo conseguí. Hubieron muchísimas madrugadas que no grabé cuando estudié matemática como loca para poder pasar el examen de matemáticas y ver dónde, en qué nivel quedaba. Y después de estudiar 3 meses, desde las 5 de la mañana hasta las 7 todos los días, domingo a domingo, reprobé el examen por 3 puntos y no sirvió de nada este esfuerzo. No te grabé para nada como lloré ese día, no te grabé como ese día pensé que ese era el fin de ese sueño. Tampoco te grabé cómo tuve que hacer 3 materias remediales antes de por fin entrar a la matemática y a la estadística que se necesitaba para mi major. Tampoco te conté cuando, por estar becada, que además de ser una bendición fue una gran responsabilidad, nunca pude faltar a la escuela y fue muchos eventos y muchas fechas que tuve que cancelar, que no pude llegar, muchos cumpleaños que tuve que mandar a mi esposo a que lleve a los niños, otros que no fui, otros que llegué con la laptop abierta y tenía que llegar y estar trabajando o estudiando o en clases mientras los niños jugaban. No te conté cómo mis hijos lloraban cuando yo no podía ir a sus lugares o cuando yo no los podía dormir en las noches porque tenía que estar en clases. Tampoco te grabé la noche más oscura cuando tuve que ir a despedir a mi prima querida porque estaba agonizando y me tuve que salir de clases, y a los 2 días tuve que hacer un examen final de matemática, y cuando terminé de hacer el examen ya era muy tarde porque ya mi prima se había ido, se llevaron el cuerpo y llegué tarde. Eso no te lo conté. Tampoco te conté que mis últimos 2 cumpleaños no los pude celebrar para nada mi día porque estaba metida en la oficina en clases y ni siquiera una torta tuve. Tampoco me grabé ni te conté cuando un ataque del colon, cuando estaba muy pero muy enferma. Terminé un examen final y cuando terminé todo el ensayo y tiré el lápiz, fui directamente al hospital y quedé hospitalizada por varios días porque casi me muero con el colon reventado. Tampoco te conté que desde enero hasta ahorita he tenido ganas de renunciar al menos una vez a la semana. Se me olvidó contarte que todos los cumpleaños de mi hijo tocaban el día que había midterms, o sea, exámenes, como decimos en Venezuela, de lapso. Y era horrible porque siempre tenía la angustia de faltarle al niño y tuve que hacer muchísimas cosas. Una de ellas fue rogarle a una maestra que me dejara hacer el examen antes de todo el mundo porque el día del cumpleaños del niño era el examen final, y tuve que hacer el examen con ella en una oficina y escribir un ensayo de 2 páginas larguísimo con ella viéndome así. Tampoco te conté
El día que tuve que en pleno crucero de Disney, cuando estaba la fiesta pirata y los fuegos artificiales, me tuve que ir con una computadora a encerrarme en un cuarto, apagar internet y hacer un examen de estadística. Tampoco grabé cuando tuve que hacer una clase en verano desde la cama porque estaba recién operada del colon y no me podía mover. Tampoco grabé y tampoco te conté el día que estaba teniendo una exposición de visión de computadora y mi hija me llamó llorando porque la que era su mejor amiga la emboscó y le hizo cyberbullying y tuve que salir corriendo para apoyarla. Tampoco te conté el montón de veces que estaba en una clase nueva y yo sentía el síndrome de impostor entrando en mi cuerpo, sentía que no iba a poder, que me superaba la tecnología y que yo estaba rodeada de personas que sí sabían lo que estaban haciendo y que yo no iba a dar la talla. Tampoco te grabé en el último semestre cuando me tocó un profesor narcisista que se empeñó en sacar lo peor de mí y no aceptar ninguna de las tareas que le daba, no aceptar ninguno de los trabajos y eso me ocasionó un problema digestivo. Otro, tampoco te conté que a escasas horas del acto de graduación yo no tenía la certeza de si me iba a graduar porque necesitaba pasar un examen final de 400 páginas y 20 preguntas en donde si yo no pasaba ese examen no me graduaba. Te pido disculpa por no haberte contado el 50% de la historia. Y vengo con el corazón en la mano a decirte, si a ti te están sucediendo todas estas cosas, bloqueos, problemas, cosas que no están saliendo como tú las soñabas, entonces quiere decir que estás en el camino correcto. El propósito de haberte contado el 100% de la historia y todo lo que pasó es porque por ningún motivo ni razón yo quiero que pienses que yo tengo algo diferente a lo que tú tienes o que mis sueños son más grandes que los tuyos. Y si yo lo logré a pesar de todas esas cosas que pasaron, tú también puedes. Esta historia puede ser la tuya. Lo único que te puedo decir después de haber pasado ya el obstáculo más grande, es que lo hagas con miedo, que lo hagas con cansancio, que lo hagas con dudas y que lo hagas sintiéndote como te sientas. Y sobre todo, que lo hagas comiéndote el elefante a pedacitos y que no te olvides en el camino tomarte un break para oler las flores.